Y creo que el regreso de Carlos Andrés Pérez a dar esta pelea por la democracia, después de muerto, tiene de bueno que no es solo una reivindicación suya, que la merece como figura histórica del país, sino que es una reivindicación de esos 40 años de democracia. Es decir, es la reivindicación de que los venezolanos pudimos, por una etapa muy larga, vivir civilizadamente, con unos partidos modernos, con un sistema político moderno, con unas relaciones entre nosotros civilizadas. Es decir, y eso hay que levantarlo porque así tiene que ser el país dentro de poco tiempo. Es decir, a partir, creo yo, del 2013, el país volverá a ser un país democrático, civilizado y encaminado hacia el progreso y el desarrollo. Y vamos a barrer esta oscura etapa de atraso, de violencia, de insultos. Esta etapa lamentable de estos años en la que Venezuela recuperó lo peor de sus tradiciones políticas y culturales. Américo, tuvo un impacto el regreso de los restos de Carlos Andrés Pérez al país que se esperaba iba a tener. La reacción de la gente era la que la gente pudiera haber esperado. Bueno, en cierto modo sí, por la actitud que asumió Acción Democrática. Se echó al hombro ese regreso. Aun cuando había un sentimiento de rencor y de decepción por todo lo que se hizo para sepultar en vida a Carlos Andrés Pérez. Resulta que ahora muerto vuelve a reunificar a su partido. Ya lo hizo cuando fue candidato por primera vez. El partido estaba fragmentado y lo reunificó. Y ahora por segunda. Y creo que en esto ha tenido un mérito muy especial Henry Ramos Alú. Ellos han hecho un esfuerzo muy grande y han dado una nota política espectacular en este momento. Esas movilizaciones, esa permanente acción de reconocimiento por una parte, pero al mismo tiempo de afirmación democrática por la otra, a mí me parece excepcional y que va a tener mucha repercusión. De entrada, fortalece a los partidos, no solo a Acción Democrática, sino a los partidos que están en la MUD, quedan reivindicados o más reivindicados de lo que ya ellos habían logrado por sí mismos. De modo pues que este efecto va a tener repercusiones sobre el futuro, porque las dificultades que el futuro pueda tener estaban relacionadas con la debilidad de los partidos. Pero en la medida en que en la lucha por la democracia se fortalecen, el futuro se aclara. Ahora, en contraste, la presencia de Pérez, su cadáver, su sepelio en el día de hoy, en contraste con el escenario político que estamos teniendo en la actualidad, ¿qué significa? Bueno, eso significa mucho, porque eso es poner en términos emotivos la gran diferencia que separa las dos Venezuelas. Eso se decía intelectualmente, en escritos, que había una Venezuela que no quería diálogo, que quería la ruptura de todo tipo de relación y que está montada sobre el odio y la exclusión y el pensamiento único. Al lado de eso tú ves una manifestación de pluralismo, de presencia democrática, de ratificación del diálogo y de la reunificación del país. Así lo ves, así se manifestó en todos los actos del día de ayer. Bueno, y yo creo que hay que añadir a lo que dice Américo algo para salir en contra de una conseja que se generó aquí, porque he visto bastantes comentarios al respecto. Decir que la democracia venezolana se hundió por la corrupción o por los errores. Hay que decir que es exactamente lo contrario. La conspiración de izquierda y de derecha que conduce al derrocamiento de Carlos Andrés Pérez ocurre exactamente en el momento en que la democracia venezolana estaba corrigiendo sus errores. Recordemos que en 1983 hubo el campanazo del Viernes Negro, que nos anunció que el modelo económico y social del país había que someterlo a ajustes, a una reorientación. La economía no producía lo suficiente, no se generaban empleos, había que hacer una reforma económica y en el plano político había muchas quejas sobre el monopolio del poder por parte de las cúpulas partidistas. Pues bien, en 1989 Carlos Andrés Pérez comienza lo que se llamó el gran viraje, que partía de... Pero pudo... Bueno, lo inició y dejó muchas cosas hechas. Hay muchas cosas que no se han podido deshacer. Pero enfrentó con severidad el tema que tú mencionas, claro, de la corrupción. Pero fíjate, tú, por ejemplo, su gabinete es un gabinete, bueno, de gente absolutamente intocable. Moisés Naín, Miguel Rodríguez, Imelda Cisneros, Herbert Torres, Roberto Smith. Es decir, ninguno de sus ministros ha tenido absolutamente ninguna acusación. Carlos Blanco, por supuesto. Pero decía, Pérez comienza su gestión con el gran viraje que eran básicamente tres cosas: la reforma del Estado, para hacerlo más democrático, la reforma económica para hacer de Venezuela una economía competitiva y la descentralización que permitió
que Venezuela avanzara 1000 años, que es la elección directa de gobernadores y alcaldes. Es decir, es precisamente cuando Venezuela arranca en un proceso de reformas profundas que hubieran corregido los errores que se habían cometido a lo largo de 40 años, cuando se produce la conspiración de los notables y de la extrema izquierda y toda esa basofia que se nos atravesó en la historia de un país que estaría hoy como Brasil, o como Chile, o como Perú, en un proceso de crecimiento y de desarrollo económico notable.